días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer conectarnos con el resto del mundo. Hay mucha algarabía porque estamos desde muy temprano cantando, celebrando, cantando villancicos, recordando el nacimiento, el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que está del otro lado. Ayer comenzó la fiesta. Bueno, la fiesta comenzó, ¿qué? Hace poco menos de 50 minutos aquí. Pero hay otra fiesta que hicimos ayer, que hacemos todos los años, que tiene que ver con regalar cientos o miles de juguetes, con una fiesta maravillosa. Condujo mi gran amigo, a ver si lo hacemos rápido. ¿Estás por ahí? Pasá volando Manuel Wirtz, que es un gran amigo de la República Argentina. Ahí está, vení. Condujo ayer. Qué lindo tenerte, mi querido Manuel. Qué lindo. Dios los bendiga a todos. Hola, ¿cómo va? Hermosa experiencia. Divino el público y sobre todo los chicos que fueron los verdaderos protagonistas y la familia, que es la base de todo. Me encantó verte haciendo de mimo, con la pulga, me mató la pulga y las cosas que inventaste ayer. No, está maravilloso lo que pasó. No, la gente la pasó bien y eso es lo más importante, que se llevaron un regalo, se llevaron un presente y creo que se llevaron lo mejor de todo, que es la bendición de haber vivido un día maravilloso. Así que gracias. Y te agradezco que viniste con tu familia para estar especialmente con nosotros. De verdad, Manuel. Mirá, y con Manuel te vamos a presentar 2 minutitos de lo que pasaba ayer. Esto es River Toys aquí enfrente, mirá. Y una mención especial a todos los voluntarios, a todos los servidores que ayer dejaron la vida acá, porque estuvieron desde muy temprano, de las 8 de la mañana. Para esto comenzaron a las 4 de la tarde, se fueron a la... Hoy están todos sin dormir, así que si alguno te maltrata, está mal dormido. Pero fue increíble, porque había un equipo maravilloso de 500, 600 voluntarios ayer que hicieron un trabajo descomunal y los veíamos trabajar y servir y les queremos agradecer de corazón. Siempre uno se infla el pecho orgulloso cuando ve tamaña entrega, ¿no? De parte de todos los que sirven, los que dan. Así que, congratulations, de verdad. Nada se podría hacer, nada, porque no es con dinero que se hace, sino con tracción a sangre. Así que los que han trabajado, los que hoy están cansados, los que los pies no les dan más, los que van a llegar hoy a la tarde. Porque hoy a la tarde, cuando termina el segundo servicio, porque encima esos voluntarios hoy están en los 2 servicios, cuando termina el segundo servicio sacan los zapatos y esos dedos escapan así a la libertad. ¡Fah! Así que les queremos agradecer profundamente. Muy bien, ¿estamos listos, gente, sí o no? Había una vez un rey que amaba a una humilde doncella y ella no tenía estirpe real, ¿no? No tenía educación, no tenía posición en la corte, se vestía con harapos, vivía en una choza y llevaba la vida moderada y austera de una pobre campesina, una campesina regular. Pero por razones que nadie pudo explicar, que no resistía análisis ni sentido común, el rey se enamoró perdidamente de aquella joven. Fue entonces que en el corazón del rey surgió un pensamiento que le causaba inquietud, que no le permitía conciliar el sueño por las noches. Era cómo le iba a revelar su amor incondicional a la joven campesina. Él era un rey. ¿Cómo podría reducir las brechas que había de rango social, económico, que los separaban? Por supuesto, sus consejeros le decían que simplemente le ordene que fuera su reina, que ella iba a estar súper agradecida. Si él enviara a un consejero a decirle: el rey quiere desposarte y hacerte su reina. Él era un hombre de inmenso poder, dice la historia. Todo poder extranjero temblaba delante de él y todo cortesano se arrastraba por el piso tan solo de escuchar la voz del monarca. Al fin y al cabo, era quien gobernaba el trono de hierro, y si le ordenaba que fuera su reina, ella no iba a poder negarse. Pero él sabía, lo que creo saben todos los hombres, que el poder no puede demandar ni exigir amor. Él podía obligar que el cuerpo de la muchacha estuviera en el palacio, pero no podía hacer que el corazón de ella sintiera amor hacia él. De manera que él podía obtener solo obediencia, pero él no quería sumisión bajo coerción.
No era lo que él tenía en mente. Él quería que ella se enamore de él como él la amaba. Él anhelaba intimidad del corazón, intimidad en el espíritu. Así que ningún poder del mundo puede abrir las puertas del corazón humano. Nadie. El poder puede hacer que perdamos la identidad, el apellido, pero nunca va a lograr que amemos a la fuerza. Tiene que abrirse el corazón siempre desde adentro. Y sus consejeros, los del rey, terminaron por sugerirle que renunciara a este amor, que se olvidara de la muchacha, porque era un amor ridículo, y que le diera ese amor a una muchacha más digna, a su altura. Pero el rey no podía hacer algo así porque estaba perdidamente, insisto, enamorado de la campesina. Insisto, el rey podía intentar salvar las distancias que había entre ambos, elevándola a ella a su posición. Podía agasajarla con regalos, hacer que la coronaran reina, de hecho, pero, insisto, si la traía al palacio, si ella veía toda la riqueza, el esplendor, el poder, la pompa, el glamour, ¿cómo sabría el rey si ella lo amaba? ¿Por lo que él era o por todo lo que le estaba dando? Además, ¿cómo sabría ella que él la amaba y que la va a seguir amando, incluso si ella continuara siendo una humilde campesina? Entonces había un solo camino, un solo camino. Así que un día el rey se levantó, dejó su trono de hierro, renunció a su corona, se quitó el cetro y echó a un lado las vestiduras reales. Asumió él mismo la vida de campesino. Se vistió con harapos, se ganó la vida en la tierra, labrando, se humilló para obtener comida y vivió también en una choza. Se hizo harapiento, tal como la persona que él amaba, para que ella pudiera empatizar con él y amarlo. Lucas capítulo 2, versículo 12 dice: y esto les servirá por señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y yo digo, hoy en esta fecha tan única, también recordamos, como en la historia que te acabo de contar, que no había otro camino. No había una manera en que Dios pudiera visitar el planeta que no sea a través del vientre de una adolescente campesina. No había forma que nosotros lo amáramos o supiéramos cuánto Él nos amaba. Entonces, cada vez que llegamos a esta temporada particular del año, yo no puedo dejar de pensar en aquella primera Navidad, la primera de todas, la de hace 2024 años, y en aquella mujer, casi una niña, en lo que ella tuvo que atravesar. Para los que no saben, María era una jovencita sencilla, en una aldea campesina, en una región pobre de Israel, comprometida con un novio de clase trabajadora que se ganaba la vida como carpintero. La costumbre de la cultura de Medio Oriente era que las niñas se comprometieran cuando apenas tenían 13 años. Una cultura que se mantiene en algunos sitios del mundo hasta hoy, como por ejemplo la India. Los matrimonios eran arreglados por los padres de los novios. De hecho, era una manera de no correr riesgos, Asegúrate que tu hijo no sea un vago y yo te prometo mi hija en unos años. Aunque es algo arbitrario, parcial, era la costumbre. Y su compromiso con José era un acuerdo legal que en esa cultura era tan obligatorio como el matrimonio mismo. Estaban comprometidos, pero durante ese tiempo obviamente no podían tener relaciones íntimas. Y justo durante ese singular periodo donde solo estaban comprometidos, pero no había intimidad de ninguna forma, se le aparece un ángel a la campesina y le anuncia que fue elegida para engendrar el Hijo de Dios. Y a partir de ese anuncio, como todos sabemos, María tuvo el privilegio, y dice la Biblia, y el favor de Dios, pero claro, un alto costo de cargar con el estigma de un embarazo, sin estar casada y, por supuesto, sin siquiera haber tenido una noche de pasión, sin haber tenido nunca relaciones. A pesar de que había permanecido completamente casta, el mundo estaba obligado a pensar lo contrario, que era una cualquiera, que esta muchachita ya se había acostado con su novio. Y la ley consideraba que una muchacha comprometida, que quedaba embarazada antes del matrimonio, era adúltera y estaba condenada a morir lapidada, esto es, a piedrazos en el medio de la plaza. Así que el embarazo de María, en circunstancias precarias, supuestamente con un padre desconocido, hubiese sido un caso obvio para recurrir al aborto hoy en día. Incluso su novio José, quien tenía que asumir el papel de padrastro de Jesús,
porque no era el papá de Jesús, era el padrastro, pensó lo peor. Y cualquier novio hubiese pensado lo peor. Y quizá haya aquí alguien que la novia le dijo, me embarazó el Espíritu Santo, y pensaste lo peor también. De hecho, cuando se enteró José del embarazo de la novia, no vio otra opción que el divorcio, el romper el compromiso. Tuvo la gentileza de decir, no te voy a exponer, porque no quiero que te apedreen, pero yo quiero terminar. Hasta que un ángel se le aparece en un sueño a él y le dijo que quien llevaba, lo que llevaba la novia en su vientre provenía del Espíritu Santo. Un ángel se le apareció en sueños, pero eso es algo que solo supo su novio. Toda la chusma no lo sabía. Le esperaba el horror del escándalo. Todos las que tenían el espíritu de doña Florinda estaban desesperadas por hablar y no sabe. A mí me parecía esta chica no es buen trigo, no es trigo limpio, decían las hermanas que vienen al otro servicio, no a este justamente. Y yo cada vez que veo leo los relatos del nacimiento de Jesús, yo tiemblo al pensar que el destino de la humanidad dependió de las respuestas de dos adolescentes de campo. Está bien, los guiaba un ángel, y si desobedecían, el Señor nunca pasa por encima de nuestro libre albedrío. Y yo digo, ¿cuántas veces desde que se embarazó por el Espíritu Santo, durante los 9 meses, cuántas veces María habrá recordado las palabras del ángel cada vez que el Hijo de Dios daba pataditas en su matriz? ¿Cuántas veces José, su novio, el padrastro de Jesús, procesó su encuentro con el ángel mientras soportaba la vergüenza de la gente que no podía obviar ver cómo el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma? ¿Cómo se habrán sentido los abuelos de Jesús? Siempre pienso en eso. O sea, los suegros, la suegra. También avergonzados, tratando de dar explicaciones a sus vecinos. 9 meses de explicaciones extrañas, gente, matizado por el tamiz del escándalo. Mucho escándalo. Pero yo digo, a través de los años, lo quiero repetir otra vez este año, hemos aprendido algo muy valioso de esta campesina, de María. Y esta es la palabra que a priori quiero regalarte este año. Nunca, 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 y esto es en términos metafóricos, nunca abortemos el bebé, nunca asesinemos nuestro sueño. Puede que ese tiempo de espera sea una temporada difícil, lo sé. Puede que lo que estemos viviendo resulte hasta controversial. Es posible que sintamos dolor en la espera, digo en la espera de un sueño, en la espera de un proyecto. Puede que en esa espera, en ese trayecto no tengamos apoyo. Puede que incluso no tengamos amigos que nos entiendan. Hasta nuestras amistades, nuestros amigos y amigas dicen, ¿de verdad lo que estás haciendo? Es posible que no contemos con el respaldo de personas a las cuales siempre respetamos. Pero yo estoy seguro, como María, que si Dios comenzó algo nuevo en tu vida, no lo puedes abortar, aunque haya dolor, aunque haya oposición, el sueño tiene que nacer, ¿sí o no? Así que si tienes los pies hinchados, estás vomitando seguido, te duele la espalda, ya no sabes cómo acostarte, las mamás, caramba, que sabrán de esto, ¿no? Es que estás a punto de entrar en trabajo de parto. Las mamás no se deprimen porque empiezan los dolores más agudos, sino porque saben que el tiempo de parir se acerca. Todo ese dolor es una indicación que el parto se acerca. Cuanto más seguidas son las contracciones, y alguien necesita oír esto, cuanto más seguidas son las contracciones, más cerca está el bebé. ¿Lo saben las mamás, sí o no? Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Entonces hay gente que está pasando mucha oposición este año, lo sé, que está teniendo muchas contracciones en la vida, todo duele. O una pareja, la familia, la economía, la finanza, lo que sea. Pero es el momento en que no tienes que dejar de pujar. Cuando el dolor aumenta, más hay que pujar. Aprendan las madres, tomen nota que le estoy diciendo no hay que pujar. Pero los hombres que no sabemos lo que es pujar, que nos moriríamos con un dolor de cabeza y nunca vamos a parir en la vida. Bueno, no dejen de pujar, porque hay algo dentro nuestro por lo que vale la pena pujar, por lo que vale la pena esforzarse, por lo que vale la pena entregar. Y Él nos dice, yo no solo soy el Dios de tu nacimiento, de tu sueño, también soy el Dios de la noche anterior del trabajo de parto. Los que todavía están esperando,
el Dios de la batalla de la noche anterior. Alguien tiene que celebrar más que eso, ¿sí o no? Por eso David dijo en el Salmo 35, el llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana viene el grito de alegría, ¿sí o no? Así que aunque algunos dicen, pero yo no aguanto más este año, yo sé que por la mañana viene el llanto, la alegría, el llanto durante la noche, y por la mañana viene la alegría. Y volviendo a nuestra historia, Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su ingreso al planeta. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, siguió las reglas de juego. Él sabía bien que en los pequeños pueblos no tratan bien a los muchachos bastardos, y mucho menos los que tienen una paternidad cuestionable. Así que Jesús podía haber elegido nacer en una catedral, en una basílica. Podía haber nacido en una sinagoga. Podía haber nacido en una mansión, o no. Podía haber nacido en una familia con gente rica, con sirvientes, doncellas, asistentes. Podía haber tenido 10.000 ángeles para cuidarlo, pero nació sin médico, sin matrona, sin niñera, sin suegras aconsejando, nada. Entonces, de manera inimaginable, el hacedor de todas las cosas, el que acomodó los océanos en sus cauces, el que niveló las montañas, se fue haciendo más y más y más pequeño. Tan pequeño como un solo óvulo fecundado que se fue subdividiendo hasta que se formó en un feto, Dios hecho feto. No sé si nos damos cuenta de esto. Creciendo célula a célula dentro de una adolescente campesina. Toda la inmensidad enclaustrada en un pequeño vientre. La inmensidad, el hacedor enclaustrado en un pequeño vientre. El Dios que daba órdenes en el antiguo pacto a ejércitos, a imperios, como si fueran peones en un tablero, se presentó en Palestina como un niño que no hablaba, no comía alimentos sólidos, no podía controlar la vejiga, dependía de una pareja de adolescentes para tener techo, alimento y amor. Y yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido Dios el Padre esa noche impotente, como cualquier papá terrenal, al ver que su hijo salía de una placenta manchado de sangre para enfrentarse a un mundo frío, duro? Y como digo cada año, el acontecimiento que dividió nuestro calendario en dos, antes de Cristo y después de Cristo, por eso estamos celebrando 2024 años desde que ocurrió, tuvo más testigos animales que humanos. Y era lógico, porque si era el Cordero de Dios, tenía que nacer en un establo. Creo que fue intencional. Y los pocos testigos oculares humanos eran unos pastores analfabetos que ni siquiera se saben los nombres hasta el día de hoy. Y todo eso Dios lo hizo de manera adrede, yo diría quirúrgica, para quitarnos el miedo de acercarnos a Él. Como la historia que te conté del rey y la doncella campesina, o como la historia de mi tío y padrino, que tenía una gran pecera, casi un acuario, cuando yo era chico. Y mi tío tenía un laboratorio químico para medir los niveles de nitrato, el contenido de amoníaco, porque él era realmente un pescador. No como eso, dice, quiero tener pez, y se le mueren, quedan horizontal a los 3 días. No sé por qué se me murió y porque hay que cuidarlos. No, mi tío les bombeaba vitaminas, antibióticos, enzimas, filtraba el agua, la exponía a la luz ultravioleta. Esos peces vivían mejor que cualquier hispano promedio. Y pensaríamos, con el tiempo que le dedicaba a tu tío, estarían agradecidos esos peces. No. Cada vez que mi tío, yo lo veía, cada vez que mi tío se acercaba al acuario, buscaban refugio bajo las piedras o se metían debajo de una concha marina. Solo le mostraban una sola emoción a mi tío, miedo, siempre. Y eso que él levantaba la tapa 3 veces al día para darles de comer, pero ellos emitían una señal como que los iba a torturar. No los podía convencer mi tío que le interesaban de verdad, porque para los peces mi tío era un dios, demasiado grande para entenderlo y sus acciones muy incomprensibles para sus diminutos cerebros de pez. Sus actos de misericordia se veían como crueldad, los intentos que hacía él por protegerlos se veían como destrucción. Si mi tío hubiese querido cambiar las percepciones de sus peces, tendría que haberse encarnado en un pez. Meterse por su propia voluntad en la pecera y hablarles en su idioma peceril.
Y antes que Jesús naciera en un establo, todos los humanos se relacionaban con Dios a través del filtro del miedo. Hasta el día de hoy los hindúes hacen sacrificios en sus templos. Los musulmanes se postran hasta tocar la frente con el suelo. Cada religión tiene relación con su Dios a través del miedo. En la mayor parte de las tradiciones religiosas, cuando uno se acerca a Dios, el miedo es primordial. Y los judíos también se relacionaban así con Dios. La zarza ardiente de Moisés, las brasas ardientes de Ezequías, las visiones de Ezequiel. Entonces el que tenía un encuentro cercano del tercer tipo con Dios salía con el rostro brillante o cojeando como Jacob. Si alguien se acercaba al arca de la alianza, moría. Si alguien entraba en el lugar santísimo, no salía vivo. Y entre quienes no se atrevían a pronunciar ni siquiera su nombre, no se podía decir Dios. Ahí fue cuando Dios se presentó en forma sorprendente como un niño en un pesebre. ¿Qué puede ser menos atemorizante que un recién nacido? ¿Qué puede asustar menos que un bebé? Entonces, en Jesús, Dios encontró la manera de relacionarse con los humanos sin que conlleve miedo. Incluso un ser humano que se convirtiera en pez no se puede comparar con un Dios que se convierte en bebé. Y el Dios que creó la materia toma forma dentro de la materia, como si un pintor se puede convertir parte de su propio cuadro. Y de alguna manera, aunque ese niño les quitaría el temor a nosotros, los pecadores, nos quitaría el temor de acercarnos a Dios, también el nacimiento le iba a ocasionar pánico a ciertos poderosos y comenzaría la caída de los reyes. Porque había llegado una nueva fuerza, en forma de bebé, pero que iba de a poquito a socavar los poderes del mundo. No te voy a aburrir con esto porque nadie vino a escuchar una clase de historia. Pero Jesús había nacido bajo un tal César Augusto, cuando la esperanza política soplaba por todo el imperio romano. César, yo sé que hoy suena a pizza o a perro, pero en ese momento era un importante monarca. Y más que ningún otro gobernador, Augusto elevó las expectativas de lo que podía lograr un líder. Augusto César fue el que acuñó la palabra griega evangelio, buenas nuevas, eso lo decía él, para referirse a su nuevo orden mundial establecido bajo su reinado. Él decía, estoy haciendo que el evangelio se extienda. Es una palabra que no tiene que ver con religión. El imperio lo proclamó Dios a Marco Aurelio, a César Aurelio. Inventó ritos para rendirle culto. También se llamaba Marcos, por cierto. Te salvaste que no se llamara Manuel Wirtz. Y mientras tanto, en un oscuro rinconcito del imperio de Augusto, los cronistas y periodistas de la época pasaron por alto el nacimiento de un bebé, porque era un bebé. Y mientras tanto, a nivel local había otro, Herodes el Grande, rey de los judíos. Herodes el Grande, que tiene apodo de argentino, Herodes el Grande. El campeón del mundo en el último mundial. Imponía la ley romana. Y Herodes, a diferencia de Jesús, nació en cuna de oro. El Senado romano le otorgó el título de rey de los judíos. Por eso te cuento todo esto, porque Augusto proclamaba lo que se llamaba el evangelio. Herodes se hacía llamar rey de los judíos. Todo esto cuando Jesús era un bebé. Lo proclamaron rey de los judíos a Herodes a sus 33 años. Irónicamente, la misma edad de que Jesús recibió ese mismo título, pero de manera burlesca, escrito en un cartel sobre una cruz. Después de Herodes, nadie más en el mundo ostentaría el título rey de los judíos, nunca más, excepto aquella víctima de crucifixión traspasada un viernes por la tarde. Herodes fue el más grande constructor de templos, de edificios. Hasta el día de hoy, si uno va a Israel, son visibles, han perdurado, las piedras gigantescas perduran. Y las vidas de Herodes y de Jesús se entrecruzaron por primera vez cuando unos sabios de Oriente, medio chusmas, le preguntaron a Herodes, ¿dónde podemos hallar al rey de los judíos? Y el rey de los judíos era él, o se consideraba él. Y estos inocentemente dijeron, venimos a preguntarle si usted sabe dónde nació el nuevo rey de los judíos. Esto es como decirle a Messi, queremos saber quién es el nuevo número 1 del mundo. Esto es doloroso.
Y la Biblia narra que cuando el rey Herodes lo oyó, se turbó en gran manera. Claro, porque él era el único rey de los judíos. Así que se hizo el tonto y dijo, está bien, vayan. Y regresen aquí e infórmenme acerca de ese bebé. Yo también lo quiero conocer. Y estos sabios del Oriente, que eran astrólogos extranjeros, posiblemente de la región actual de Irak, que como todos los dignatarios habían reportado primero al que gobernaba Jerusalén. De hecho, después que estos sabios vieron al niño y supieron que era el Hijo de Dios, cometieron un acto de desobediencia civil. Engañaron a Herodes y regresaron a su patria por otro camino para proteger al niño. No le dijeron dónde estaba. Y Herodes se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Herodes ordenó la primera masacre de los inocentes, el genocidio de los corderos. Así se lo conoce en la historia, el genocidio de los corderos. Que para un déspota como él no representaba ningún problema este proceso de exterminio en Belén. De hecho, hay un libro apócrifo. Apócrifo significa que no pertenece al canon bíblico, pero no deja de ser menos histórico. Que se supone que Herodes escribió unas letras allí en su diario al momento de dar la orden del exterminio y dijo algo así como: hoy ha sido uno de esos inviernos crudos, fríos. Oigo el ladrido de un perro que se oye a kilómetros de distancia y las enormes montañas agrestes se ven claras por la luz de la luna desde las murallas de mi ciudad. Y esta noche, de pie junto a la ventana más alta de la ciudadela, cuando apenas acabo de dar la orden de matar a todos los niños de Belén, por alguna razón que no puedo explicar, siento que mi imperio se ve amenazado por un peligro mucho más espantoso que cualquier invasión tártara al lomo de camellos o que la mismísima conspiración de la guardia pretoriana. ¡Ay de mí!, termina diciendo, ¿por qué este condenado niño no eligió otro lugar para nacer? Por alguna razón sabía que este niño le iba a socavar el poder. ¡Un bebé! Y yo te cuento algo interesante. Yo crecí en una iglesia que organizaba dramatizaciones de Navidad todos los años. De esas que todo el mundo desafina, pero lo hace para la gloria de Dios. Nos vestíamos con sábanas, actuábamos que éramos José, María, los pastores. Si lográbamos que una mamá quisiera sacarse el bebé de encima por 2 horas, teníamos un Jesús vivo. Si no usábamos un muñeco de plástico que lo usábamos todos los años, se parecía a Chucky, era espantoso. Decía el director de la obra que no se vea mucho, porque está espantoso. Un año tuvimos una Barbie, así que algunos dirían, qué inclusivo. No teníamos muñeco. Pero esta parte herodiana que te acabo de contar, nunca aparecía en las representaciones, nunca. Yo no recuerdo a nadie actuar de Herodes. Nunca representamos la matanza de los niños. Entonces, a diferencia de la canción Noche de Paz, cuando Jesús nació, nada dormía en derredor. Herodes envió a su infantería a Belén, a las casas de las familias campesinas inocentes. Entraban a la fuerza, pateaban la puerta y si encontraban un infante varón, le hundían una espada en el cuerpo del bebé. Fue un llanto, un griterío toda la noche, por muchas noches. Belén no tuvo ni calma ni paz mientras Herodes andaba al acecho buscando a Jesús. Por consiguiente, María, una mamá sin hogar, se vio obligada al exilio, a tener un hijo en el límite occidental de Asia. Los padres de Jesús tuvieron que huir a Egipto. Así es como Jesucristo entró al mundo. Eso no lo podemos olvidar. En medio de conflictos, de terror, pasó la infancia escondido en Egipto. ¡Qué ironía! El creador del mundo viviría como refugiado en África, el continente donde todavía se encuentran gran parte de los refugiados del mundo. Y a Herodes, que construyó ciudades, dirigió ejércitos, se lo llamaba Herodes el Grande. A Jesús nadie lo llamó el Grande. Mateo hace una mención diferente, dice, vayan e infórmense acerca del niño.
Luego dice el lugar donde estaba el niño. Y vieron al niño y estaba con su mamá. Levántate, toma al niño y huye a Egipto. Y José se levantó y tomó el niño. Siempre parece como el niño, nunca como el grande, el poderoso, el rey. Y el título niño, como te conté una vez en esos días, contrastaba mucho con ser un rey o con ser grande. Ser niño era ser dependiente, indefenso, frágil, vulnerable y alguien en constante riesgo en Medio Oriente. Un rey hacía que las cosas sucedieran. Un niño era alguien al que le sucedían las cosas. Pasaron algunos años y la historia da un vuelco, porque la próxima etapa de Jesús comienza diciendo con la frase, antes de que Jesús ya se haga adulto y empiece el ministerio, empieza la frase y dice, después que murió Herodes. Lo menciona 3 veces el evangelista de que Herodes había muerto. Mateo quería que supiéramos que Herodes el Grande, con toda su grandeza, con todo su glamour, con toda su gloria, su cetro, su corona, ahora era Herodes el muerto. Herodes se fue a ver cómo crecen las papas de abajo. Y este es un recordatorio, mira qué sutil para cuando muera alguien, una suegra o algo. ¿Cómo está mi mamá, querida, tranquila? Está viendo cómo crecen las papas de abajo. No le dice que murió, pero esto de que Herodes el muerto pone las cosas en su lugar. Yo siempre suelo repetir, la muerte es el gran nivelador de los poderosos y los humildes, de los reyes y los pobres. No tiene favoritos, no hace tratos con nadie. A la sombra de la muerte vive el campesino, el ejecutivo, junto al ganador de la Liga Europea, la prostituta, la madre, el bebé, el adolescente, el anciano y el ganador del Oscar. La muerte no elude a nadie. Y los romanos vistieron el cadáver de Herodes con un ropaje nuevo, lo llenaron de especias para embalsamarlo, lo enterraron en un ataúd hermético, lo colocaron luego en una cripta de hormigón. Pero por mucho que intentaron frenar la descomposición natural, ahora es Herodes el muerto, o Herodes los huesos. Y Jesús dejó en claro que la tarea de un niño no era llegar a ser como Herodes. Él dejó en claro que la tarea de los Herodes es llegar a ser como un niño. Entonces comenzó a gestarse una revolución silenciosa, un movimiento lento, callado, que comenzó en la parte más relegada de la sociedad, en un pequeño y olvidado establo o granero, pero que iba a socavar las pretensiones de Herodes y de todos los reyes. El niño de Belén iba a crecer hasta transformarse en amigo de pecadores y nunca sería amigo de Roma. Pasaría toda su vida con gente ordinaria, con gente común, con gente como nosotros. Le prestaría mucha atención a los leprosos, a los lisiados, a los ciegos, a los mendigos, a las prostitutas, a la gente rota, a las mujeres, a los niños. Anunciaría la disponibilidad de un reino diferente al que conocían de Herodes. Un reino en el que la bendición y la dignidad divina ahora se conferían a los pobres, a los mansos, a los perseguidos. Un reino para toda la gente sin que tengan que tener miedo ni temblar. Un reino que nos hace meternos a todos dentro, lleno de gracia. Alguien tiene que celebrar por eso, ¿sí o no? Y fue un movimiento subterráneo, como aquel granero que en algún lugar de Belén nació un peligroso bebé que logró nacer y esconderse de un poderoso rey y monarca. Y desde aquel nacimiento los reyes humanos nos parecen ridículos. Por eso es la caída de los reyes, porque hoy los vemos anómalos, grotescos, barrocos. Hoy cuando vemos un rey no decimos qué glamour, decimos, oh, mirá la cara del rey, qué cara de pánfilo que tiene. Hoy todavía los reyes que sobreviven decimos, ay, este es el rey, y la gente le paga para que viva así. Los hombres que actualmente llevan mantos púrpuras, coronas relucientes, títulos altisonantes, se ven absurdos. Eso es a partir de ese bebé. Desde Herodes nadie más se atrevió a autollamarse el grande, nadie. Imagínate si los dictadores actuales se hicieran llamar Maduro el grande. Castro el grande, Ortega el grande. AMLO, no, ya se fue. Pero bueno, no importa. Pero aquel niño insignificante, nacido en el exilio, logró crecer hasta coronarse de verdad. Por eso, como insisto cada año,
Aún a riesgo de ser monotemático, ¿eh? Yo sé, porque los que vienen cada año en estas fiestas, yo siempre insisto con lo mismo. Yo no pienso meterme en esas discusiones fosilizadas y estériles acerca de cuándo nació exactamente el niño Jesús, o si armar el arbolito es una tradición pagana, porque no perderemos tiempo en eso. Pero lo que sí no podemos hacer es darnos el lujo de olvidar que allá en Belén, no importa la fecha en la que haya sido, que allá en Belén Dios entró en el espacio y en el tiempo humano. Y Dios, que no conoce límites, el Dios que no tiene límites, asumió los confines de la piel de un niño. Eso es maravilloso, ¿sí o no? Eso es maravilloso. Asumió las limitaciones de la mortalidad. Y los pocos testigos oculares de la noche de Navidad no se dieron cuenta de nada de eso, de nada de eso. Vieron a un simple bebé que se esforzaba por estrenar sus pulmones flamantes. Y algunos tardarían 30 años o más en darse cuenta de que ese era el Hijo de Dios. Pero la verdadera tragedia es que algunos cristianos, miles de años después, creemos que el espíritu navideño es gastar fortunas en el mall. Que no digo que esté mal, pero no es esa la Navidad. El que quiere gastar, que gaste. Pero no es ir al shopping y gastar. El espíritu navideño es ese bebé. El espíritu tiene que ver con alguien que socavó los poderes más enclaustrados en la sociedad. Y lo que es aún peor, yo digo, ojalá que nuestros hijos no crean que esta fecha es para hartarse de regalos de parte de un gordo barbudo. No, nadie hablará de tu esposo. Estoy hablando del gordo barbudo inventado por la agencia de publicidad de Coca-Cola. Coca-Cola inventó a Santa Claus, que se supone que viene en trineo con bolsas desde el Polo Norte, con renos. A mí me llegan un montón para esta fecha de salutaciones, con paisajes de aldeas cubiertas de nieve. Me mandan de Argentina fotitos con nieve. En Argentina no ha nevado en los últimos 1000 años. Chimeneas humeantes, familias felices en Instagram con pijamas rojos desenvolviendo regalos, todos con pijamas iguales. Está lindo, no digo que las tradiciones sean malas, pero eso no es la Navidad. Y los parientes y amigos nos envían mensajes de texto con palabras como amor, buena voluntad, alegría, felicidad, que esta Navidad te sorprenda con afecto. Yo digo, es bueno que honremos el natalicio sagrado con sentimientos cordiales, con buenos deseos. No obstante, cuando vemos el relato real, bíblico y austero de la primera Navidad, es una historia muy diferente al famoso espíritu de Navidad hollywoodense, con villancicos, trineos, nieve, calcetines sobre la chimenea, regalos y campanadas. Hagamos eso, pero no nos olvidemos que la primera Navidad no se parece a Home Alone. No es mi pobre angelito. En la vida real, Dios se arriesgó a ser un bebé en medio de una matanza de inocentes que le costó la vida a cientos o miles de niños, dirigida por un dictador psicópata. Y Jesús entró en el mundo sin ninguna dignidad, como un prófugo. Todos los idiomas tienen alguna palabra para expresar y denominar a un hijo ilegítimo. Y cada frase o cada palabra es horrible en todos los idiomas. Es el peor insulto. Como si fuera poco, su cuna fue un comedero de animales. Sus compañeros de cuarto, la mayoría tenían 4 patas. Y lo envolvieron en harapos. Nació en una cueva, destinado a la muerte, se crió en fuga. Moriría incluso con menos dignidad, convicto, flagelado, sangrante, abandonado, desnudo y avergonzado. Y yo a veces siento, me incluyo, esta no es una crítica voraz a los demás, también me incluyo. A veces celebramos una festividad blanda, comercial, mercantilista, domesticada, exenta de cualquier indicio de escándalo. Sobre todo eliminamos cualquier recordatorio de cómo el relato que comenzó en Belén acabó nada menos que en el Calvario, en la cruz. Entonces la noche del Nochebuena o Navidad, a la hora de la cena, antes de atiborrarnos de comida, tomemos 3, 4 minutos en pensar lo que fue realmente el nacimiento de Jesús.
No nos olvidemos que el rey tuvo que hacerse campesino, nada menos que para enamorar a la doncella, o sea, a nosotros, a su amada iglesia. Se rebajó a nuestro nivel, vivió en una choza para que nosotros supiéramos que nos amaba de verdad. Y por supuesto tuvo que hacerse pez, para que los torpes peces con cerebro limitado de pez lo entendiéramos y perdiéramos el miedo de acercarnos a Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no ha vivido lo que nosotros vivimos, sino que se compadece porque lo ha pasado todo. Y es un rey que nos amó tanto, demasiado diría yo, que se animó a abandonar el gran trono para envolverse en pañales. Eso es lo que hoy celebramos. Se hizo harapiento tal como las personas a quien Él amaba, para que nosotros pudiéramos empatizar con Él y amarlo. Eso es lo que estamos recordando hoy. La caída de los pequeños peces que se creían reyes. Y el nacimiento del verdadero rey del universo. Ese es el aplauso que vamos a darle a Él. Feliz cumpleaños. Esa es la esencia de la Navidad. Alguien tiene que celebrar más que eso. Arriba, 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 arriba. Alguien tiene que dar un aplauso grande, grande, grande al Señor de señores y al Rey de reyes. Vamos a celebrar. El Rey ha nacido en nuestro corazón. Vamos, ese aplauso. ¡Arriba! ¡Chévere! Vamos, vamos, vamos. Alguien tiene que celebrar más que eso. El Rey está hoy con nosotros. ¿Sí o no? ¡Ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Señor! ¡Happy birthday! En tus años, desde que decidiste nacer aquí, Él es eterno. Él existía antes de que se hiciese un bebé. Él fue siempre eterno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero si hay que celebrar un cumpleaños desde que decidió venir a la tierra, bueno, hoy es su cumpleaños 2024. Y lo estamos celebrando, recordando. Caramba, que nadie celebra el cumpleaños de Herodes. De César, insisto, nombre para perro. Perdonen los César presentes aquí, pero lo acabo de pensar. I'm sorry. Herodes, nombre de pizzería. Pero al Señor nadie lo pudo olvidar, nadie. Ese bebé crecería, viviría apenas 33 años, menos que cualquier prócer. La gente olvidará con el tiempo a Bolívar, a San Martín, a Washington. Olvidará a los grandes próceres, a los grandes libertadores, a los líderes y los políticos y presidentes, ni hablar. Pero no ha podido olvidar a aquel que dividió el calendario en dos. Y cada vez que abrimos una computadora, Él está. Y cada vez que encendemos un celular, algo nos dice que Él existe, porque la fecha habla de que todo empezó a contarse a partir del nacimiento. Eso es lo maravilloso. Cada vez que abrimos un periódico, nos dice, Él está vivo. Cada vez que nosotros respiramos, cada vez que nos levantamos, nos damos cuenta de que ese nacimiento significó 33 años después la crucifixión, nada menos. Y lo que es mejor, 3 días después, la resurrección, lo que nos daría vida, lo que nos traería hasta acá. ¿Cuánto para celebrar? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¡Merry Christmas! Y la gente que me mira del otro lado, y aquí, si hay amigos, porque esto no tiene que ver con, me tengo que hacer evangélico, protestante, católico, no, esto no tiene que ver con religión, ¿eh? Esto es para todo el mundo. Esto es para todo aquel que dice, yo quiero entender el significado de la Navidad. Es Jesucristo en nuestros corazones. Así que donde estemos, en cualquier parte, digamos, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón, gracias por haber pensado en mí, por haberte metido en mi acuario para hablarme en mi idioma, gracias por haberme amado y haber vivido en una choza para saber que me amabas y que yo también podía amarte. Gracias por elevarme a tu nivel. Eso es lo que todos del otro lado y aquí hacemos si no tenemos a Cristo en el corazón. Los que alguna vez aceptaron a Cristo y quieren reconciliarse con Él, esta es una buena fecha para hacerlo. Decir, Señor, quiero que perdone mis pecados, quiero volver a lo que había dejado, quiero sentirme que estás más cerca que nunca. Y de hecho,
quiero orar junto con todos, con amigos del otro lado, con toda esa multitud de amigos católicos, con toda esa multitud de amigos evangélicos, musulmanes, porque hay musulmanes que nos miran, no sé cómo, pero nos miran. Testigos de Jehová, mormones, de todas las religiones, agnósticos, ateos, los que dicen no creo, pero estoy escuchando el mensaje. Quiero que hagamos una oración juntos. Así que, por favor, tengamos a bien inclinar nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, tarde o noche, conforme los usos horarios de cada ciudad o continente. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. Gracias, Señor, porque hoy podemos saber firmemente que has decidido meterte en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra pésima, humilde humanidad. Y nos has amado. ¿Cómo olvidar eso, Señor? ¿Cómo olvidar que dejaste tu trono, no de hierro, tu trono blanco, tu trono nibio, puro, diáfano, para venir a morir por nosotros? Te amamos, Señor, te amamos. Levantamos nuestras manos como señal diciendo gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias por esta maravillosa Navidad. Celebramos tu nacimiento. Celebramos tu cumpleaños. Perdónanos, Dios, si lo hemos confundido con comprar y regalar. Si hemos confundido esta fecha solo con un árbol. Perdónanos si hemos confundido la fecha con música, alcohol y borrachera. Aún perdónanos si no sabíamos de qué se trataba. Pero venimos hoy ante ti para decirte, Señor, gracias por haber nacido. Gracias por haber visitado nuestro humilde planeta. De toda la Vía Láctea, de Andrómeda y de todas las constelaciones, elegiste nuestro humilde planeta para visitarnos. ¿Cómo no te vamos a agradecer? ¿Cómo no te vamos a bendecir? Padre, bendigo estas Navidades a todas las mesas familiares, a los que la están pasando solos, a los que tienen seres queridos que han partido a la eternidad, a toda la cantidad de sillas vacías que habrán alrededor de mesas, porque así tú lo has dispuesto que se hayan ido. Bendigo, Dios, a toda la familia para que la tristeza amaine, para que pueda capearse ese dolor y avanzar hacia una alegría, un gozo que no depende de la comida, ni del dinero, ni de los regalos. Bendigo a los humildes, a las familias pobres. Bendigo a nuestra querida gente, nuestros niños en África, en Uganda, los chiquitos de la India, de Pakistán. Bendigo a los niños de Somalia. Bendigo a los niños de los lugares más recónditos de mi Argentina, los lugares de México, Ecuador, Venezuela, El Salvador, las casas más ricas que tienen pobreza de corazón, y los pobres que del alma, pero que también saben que tú has muerto y has venido a vivir por ellos y has resucitado por ellos. Bendigo a toda la familia. Vamos, levanta la mano y bendice a todos los continentes, a esa iglesia que se conecta cada fin de semana. Bendecimos a Asia, África, América, Oceanía. Bendecimos, Dios, a Europa y a cada ciudadano que nos escucha. Feliz Navidad, feliz fiesta, que termines el año bendecido, en victoria, y que esta fiesta recuerdes que este niño vino por nosotros, que el rey enamoró a la doncella, que el hombre se hizo pez para hablarnos. Te amamos, te exaltamos, Dios. ¿Cómo no amarte? Te bendecimos, bendigo tu Navidad, te bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. A todos los del otro lado, a la gente de ahí, chao. Firme como talón de oso, gente. Nos vemos el domingo que viene en la fiesta de fin de año. Chao.